de queso, mi amor, como lo pediste. Dale, Buen provecho. gracias. Amigas y amigos, Así son las cosas. Buenas noches. ¡La huevona, Vladimir! que viva Venezuela en esta mierda. ¿Saben algo? Nunca terminamos de caer en cuenta de cómo suena un país. Casi lo damos por sentado. La única manera de notarlo es a través de la música que nos atraviesa y con lo que nos hace sentir cada sonido. Pero nuestros sonidos van más allá de la música. Suena la historia, las fiestas, el trabajo, el trajín cotidiano, la naturaleza, la nostalgia. Estos son sonidos que van haciendo de Venezuela una conversación que no se detiene. Pero entonces, ¿a qué suena Venezuela? Si queremos entender la música del país, quizá deberíamos empezar por escuchar sus ruidos y ver qué tiene eso para decirnos de nuestra identidad. Antes de convertirse en música, los sonidos han servido como una guía para orientarnos, para alertarnos del peligro, para indicarnos el agua del río que corre, para decirnos dónde estaba la gente, dónde estaba la vida. Con el tiempo, esos sonidos se convirtieron en ritmos y esos ritmos conformaron una comunidad con su cultura. Durante siglos, este tema ocupó las mentes más brillantes. Schopenhauer decía que la música no representa al mundo, sino que la expresa desde su parte más profunda. Nietzsche decía que primero vino el ritmo antes del lenguaje. Es decir, primero bailamos y luego aprendimos a hablar. Como si hubiera una parte de nuestro ser que sintonizara con esos sonidos y vibraciones antes incluso de concebir el habla. Para Jean-Luc Nancy, escuchar no es simplemente oír, porque cuando oímos simplemente detectamos ruido, pero cuando escuchamos dejamos que ese ruido nos afecte, nos entre en el cuerpo, mueva algo dentro de nosotros y genere una reacción. Tal vez por eso Venezuela no se explica con palabras, sino con sonidos que pasan por el cuerpo y por el alma antes de llegar a la cabeza. Y sé perfectamente quién puede ayudarme a entender esto mejor. Wow. Dentro de ese trayecto, recorrido que has tenido, ¿pudieras identificar cómo podemos aprender sobre nuestra identidad como venezolanos de estos ritmos o sonidos originarios? Mira, Venezuela es sumamente diversa y rica de forma sonora. O sea, tenemos una mezcla o mixtura que trasciende al mundo. Lo tenemos vivo como las fusiones de jazz con folclore tradicional, todo ese saber que tenemos por influencia extranjera o nacida acá en el llano, y todo el vasto, vamos a decir, fusión de lo afro, la costa, todo eso. El tema indígena no es como lo vemos, como vemos la música tradicional. El entorno indígena es de ritual. La gran diferencia es que cuando escuchas un registro de música indígena, estás escuchando literalmente un registro, no estás escuchando una pieza para escuchar, sino son investigaciones que realizan los antropólogos, investigadores, para investigación propia de sus documentos. Entonces eso lo hace mucho más complicado porque no es una pieza para escuchar. Y adicional a todo eso, entendí con todos los años que llevo trabajando con los indígenas, es que este tipo de música se escucha para sí mismo, no para el que escucha. O sea, el que ejecuta toca para una conexión propia, no para el colectivo. O sea, de hecho, hay muy pocas manifestaciones que son colectivas. Muy pocos ejemplos, el guayú con la yomna, que es el tambor, donde van
relatando el tambor, el baile tradicional, y es colectivo porque está un baile grupal, ¿no? En cambio, el ritual indígena es propio, es hacia adentro, todo es hacia adentro. Y eso lo hace mucho más complejo a la escucha, al vivirlo, y debes vivir todo ese proceso o ese ritual, que a veces puede durar hasta 14 horas sin parar. Eso lo hace mucho más complejo porque tiene muchas fases para poder completar todo ese ciclo. Wow, qué diferencia además con el concepto que tenemos nosotros que estamos fuera de como de la cultura, por así decirlo, porque pensamos que la música es para ser explotada, escuchada, reproducida, comercializada. ¿Cómo dialoga en Venezuela la naturaleza y la música? La misma música folclore lo describe. Tenemos las tonadas que desarrollaba Simón Díaz, que describía todo un llano, esa soledad, ese silencio, ese atardecer tan increíble, vasto. Podía describir eso desde la música. Lo indígena es un espacio mucho más abrumador por lo profundo que es, a pesar de que muchas cosas son silencio. Pero eso te describe mucho esa profundidad y esa conexión con ese entorno. O sea, de poder entender y dialogar con un pájaro, con los mismos sonidos de flauta. Eso a ti te lleva a una comunicación y un diálogo que es propio de ese lugar. Y eso describe ciertas partes que solo Venezuela lo tiene. Claro. ¿Y de qué manera afecta nuestro gusto musical el vivir en la ciudad, en un entorno más urbano, a estar algo más rural o del campo? Mira, yo creo que la escucha es lo más valioso o importante. Es porque te va definiendo de cómo comportarte y cómo actuar en ciertos espacios. Por supuesto, literalmente cuando estás en la selva, el tiempo se detiene. Puedes estar una semana y sientes que pasó un mes, porque literalmente se detiene. Entonces, ahí puedes ver en comparación a la ciudad que todo es acelerado, todo es para allá, todo es inquieto. Y eso te define musicalmente lo que es esa sonoridad. Aquí los ritmos son mucho más apretados, mucho más intensos por esa misma fluidez o intensidad de la ciudad. ¿Y qué pueblos originarios han tenido mayor influencia en lo que conocemos hoy como la música venezolana? Los guayús son los que más hay. Hay alrededor de 2 millones entre Colombia y Venezuela. Es la comunidad más poblada. Es, vamos a decir, la que tiene el manifiesto y la lengua mucho más asentada, el guayunaiki. El mare en un punto particular, al inicio era parte de un ritual que se convirtió a folclore. Entonces, hay otros en San José de Guaribe, utilizaban los carrizos como la zampolla, la que conocemos nuevamente, o flautas de pan. Para ellos son carrizos. Ellos tocaban, entre 3, tocaban los ritmos y era acompañado por 4, incluso hasta tambora. Entonces, esas manifestaciones se convirtieron de rituales a folclore tradicional. ¿Y qué instrumentos indígenas siguen vivos hoy en nuestra música? Bueno, el más característico es la maraca, sigue siendo de origen ancestral o originario. Ahora, dentro del folclore se sienten ritmos de maracas en muchas partes del folclore. Pero la identidad venezolana no solo se construye con cuerdas y maracas. Hay otro sonido que también late en nuestra historia, el del tambor. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestras raíces afrovenezolanas? San Juan, Guaricongo, cabeza pelada. Malende, malende, quítate la gorra pa' verte bailar. Los ritmos afrovenezolanos tienen estructural y culturalmente algunos elementos que son principales, primordiales e importantes para poderlo comprender. Se tiene uno de ellos que es el calendario festivo, que está atado al calendario litúrgico. ¿Qué significa esto? Que todos esos ritmos van a tener una connotación religiosa porque la Iglesia Católica en el proceso colonial le permite a estas comunidades que se estaban formando desde esa mixtura de personas, de saberes, de costumbres,
realizar todas sus prácticas, resignificar además esas prácticas con el eje transversal de la religión. Esto que hace que se convierta la festividad de San Benito, de San Juan, de San Antonio y muchas otras en los motivos por los cuales se percute, se canta, se baila en diferentes localidades de más de 4.000 kilómetros de costa, de mar y de río. Esto ha marcado profundamente Venezuela y hace que se cree un sello de identidad muy diverso, multifuncional, multiétnico, que te permite entendernos en cuanto a lo geográfico con relación a lo que está sonando, porque no es igual la música que suena en el Zulia a la música que suena en el oriente del país, y toda esta tiene algún componente afro. Pienso que la música afrovenezolana ha influenciado muchísimo las creaciones contemporáneas. Siento que actualmente tú colocas cualquier tipo de música de creadores locales en cualquier parte del mundo y puedes encontrar esos matices y esos contrastes de la música afro. Puedes escuchar más cumacos, más curvepullas, más cantos propios de las costas en todas las creaciones del reggaetón, del merengue, de afro house. Tenemos también fusiones con joropos, con otros ritmos, que lo que está haciendo es que la gente pueda acercarse a nuestra música de una forma moderna, pero también creo que se ha tomado de una manera superficial, porque tenemos una profundidad, tenemos una riqueza sonora que va mucho más allá de usar un elemento para el adorno de una canción o hacer un guiño a un sonido, a un coro o a una playa dentro de una canción. Tal vez nuestra historia rítmica no es una línea recta, sino una conversación entre lo que fuimos, lo que escuchamos y lo que intentamos ser. Pero estoy segura de que hay muchas más cosas por escuchar. ¿Tú crees que Venezuela es más ruidosa o más callada? Dependiendo del estado. Aquí Caracas es muy ruidosa, pero por lo menos otros estados, Mérida es un poquito más tranquila. No, nosotros somos escandalosos, no ruidosos, escandalosos somos. Lo que podemos considerar ruido y lo que podemos considerar sonido es completamente subjetivo. ¿Tú crees que hay sonidos que nos representan como venezolanos? 100%. Venezuela está llena de un soundtrack natural y un soundtrack musical tan variado que uno reconoce momentos interesantes en la calle, en la naturaleza y por supuesto en nuestra música. Yo creo que quizás como caraqueños, el sonido de las guacamayas, el sonido de la salsa en los autobuses, el de las motos, que el de las motos es interesante porque se ha transformado. Antes quizás la moto era peligro de una. Ahorita creo que se ha normalizado mucho más. Ya no representa necesariamente peligro, sino que incluso el sonido de la moto, si lo llamamos más profundo, es como ese avance de este joven que por primera vez tuvo acceso a un vehículo, por ejemplo. Por lo menos el sonido del cuatro, los tambores y los sonidos de los zapitos de aquí de Venezuela son como que muy representativos. Entonces sí, hay sonidos que nos representan como venezolanos. La guacamaya, en la mañana, las guacharacas. El del amolador. ¿Qué canción crees que no puede faltar en una fiesta? Sí, si nos ponemos más populares y venezolanos, raguayana. Salsa. Aquí en Venezuela creo que somos bastante salseros. La bachata. Reggaetón. Nada de reggaetón, nada de eso, no. Eso no es música. Porque puede ser reggaetón o merengue. Un merengue nunca puede faltar en una fiesta porque todo el mundo lo puede bailar y suena muy sabroso. ¿Qué género musical crees que nos identifica? Yo creo que Venezuela tiene una mezcolanza de sonidos tan interesantes gracias al mestizaje, gracias a todos los agregados culturales que hay de distintas partes del mundo en el país, pero a la vez tenemos la salsa, yo creo que es innegable, el soundtrack de la ciudad. Yo lo asocio inmediatamente con la salsa, pero también está el hip hop, pero también está el ska, pero también está la música electrónica. Principalmente yo creo que la música llanera. Nadie puede negar que
la mayoría escucha por lo menos una canción de música llanera que le encanta. Mira, el escuchar un arpa, 4 maracas ahí en vivo, olvídalo, eso es, ya por ahí se te cripa los pelos. Y es más, tú escuchas un 4, una maraca y ahí tú armas tu fiesta. Aquí el venezolano es así. ¿Y por qué las llaneras? ¿Qué nos dice eso de lo que somos? Pues eso es un género que es nuestro, o sea, es nuestra identidad como venezolanos. Y lo que más representa el joropo y la música venezolana es el 4, porque el 4 es nuestro instrumento. Música venezolana no es música venezolana si no lleva 4 o no se siente el 4. Yo me atrevería a decir que el trap venezolano, por lo menos para mi parte de juventud, todo lo que fue Los Chamitos Locos, esta gente que hizo mucha música aquí, es algo que nos representa burda. ¿Y tú crees que a veces se ve como más opacada esa música tradicional, que si por el reggaetón o por el merenguetón y ritmos como más urbanos? Sí, mayormente no está por ahí, no te le acercas a alguien ahí en la calle y le dices, oye, ¿qué estás escuchando? Y no te va a decir, no, yo estoy escuchando El Pajarillo con Chipola, de Grupo Raíces. No. Es muy poco cuando pasa eso. ¿Qué canción debió sonar si hubiésemos clasificado para el Mundial? Ay, Dios, va a ser cliché, pero creo que cualquiera de Neutro. Soy yo de Neutro. Todos esos estúpidos que no van a perder la vida. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Yo escucho todo ese tipo de música, pero también escucho música popular, como el reggaetón y todo eso. Aún así, aunque yo escucho música popular, no pierdo mis raíces venezolanas. Escuchar a la gente nos deja algo claro. No todos oímos lo mismo. Para algunos, la música venezolana sigue siendo tambor, joropo o polo margariteño. Para otros, raguayana, caramelos de cianuro, acapela y sonidos mucho más modernos. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿En qué momento cambiaron nuestros sonidos? ¿Cómo pasamos esos ritmos tradicionales a esas mezclas musicales que escuchamos hoy? Los académicos y musicólogos tienen muchas respuestas, pero de entre todas esas explicaciones, que son muchísimas y muy interesantes, y por eso los invitamos a investigar un poco más del tema para que se enamoren de nuestro paisaje sonoro. Que por cierto, ya que estamos en el marchante, un dato curioso. Venezuela fue el principal productor de discos de vinilo en Latinoamérica. Pero siguiendo con lo que veníamos hablando, hay algunas razones que nos parecieron especialmente llamativas, como la radio, las migraciones, la globalización, la tecnología, los cambios culturales. Y aquí es donde este episodio cambia un poco, porque ahora nos toca entender cómo eso afectó a nuestra música y a nuestros sonidos. Hay un compositor canadiense llamado Murray Schafer que nos cambió totalmente la manera en la que entendemos el sonido. Él planteaba que el mundo también se escucha, y no solo eso, sino que se organiza como un paisaje sonoro, que son esos sonidos que nos rodean y que nos enseñan cómo debemos habitar un lugar. Porque no es solamente la música, sino ese vendedor que grita, esa moto arrancando, la lluvia, los animales en el campo, todo. Por eso, Schafer explica que existen dos tipos de paisajes sonoros. El primero son los hi-fi, que son esos lugares en los que cada sonido se puede distinguir con claridad, como la montaña, el campo o la sabana, donde podemos escuchar incluso una rama rompiéndose a lo lejos. Nuestros sonidos no nacieron de la nada. Antes de ser música, fueron un ritual, como el tamunangue, la gaita, los cantos de trabajo y los golpes de tambor. Los ritmos marcaban los tiempos, la cosecha, la fiesta y la fe. Y allí se sentaron nuestras primeras bases: cuerpo, ritmo, comunidad. Y luego están los paisajes low-fi, como en la ciudad, donde todo compite por ser escuchado y hay una sobresaturación de sonidos, como las alarmas de las tiendas, las motos e incluso las campanas de la iglesia. Y cuando cambia el paisaje sonoro, cambia la manera en la que escuchamos y la música que necesitamos. Entender estos conceptos es fundamental para comprender los cambios sonoros y musicales de Venezuela, ya que explican cómo es que los ritmos tradicionales dejaron de acoplarse con la compleja realidad del venezolano de la ciudad.
Mientras investigamos para este episodio nos dimos cuenta de algo muy importante, y es que los sonidos de un país no cambian por una sola razón, sino por muchas al mismo tiempo. Algunas pasan juntas, otras en momentos totalmente distintos, pero todas terminan moviendo el mapa de lo que escuchamos. Por ejemplo, cuando la radio y la televisión comenzaron a expandirse en Venezuela en los 50 y los 70, debían llenar muchas horas de programación. Pero la industria musical en Venezuela todavía no tenía la capacidad de llenar esos espacios con música, por lo que empezaron a recurrir a catálogos extranjeros. Salsa, merengue dominicano, pop, rock y muchos ritmos que ya venían grabados y listos para sonar. Fue tanto que en 1974 el Estado venezolano tuvo que aprobar una ley para obligar a las radios a que pasaran música venezolana, ya que el mercado por sí solo no lo estaba poniendo. En paralelo con el boom petrolero, miles de venezolanos migraron del campo a la ciudad y eso trajo nuevos sonidos. Por ejemplo, en Maracaibo, los trabajadores estadounidenses petroleros trajeron ritmos como rock, blues y jazz. Al mismo tiempo llegaron migrantes europeos después de la guerra y con ellos nuevas formas de hacer música. Nada de esto estaba necesariamente conectado entre sí, pero todo estaba pasando en el mismo país y poco a poco nuestro paisaje musical comenzó a cambiar. Y luego estaba el baile. Muchos de nuestros ritmos tradicionales son increíblemente complejos. Por eso, en las ciudades comenzaron a popularizarse ritmos con estructuras más estables y repetitivas, porque eran más fáciles de bailar, como la salsa o el merengue. Y después viene otra capa más, porque las diferencias sociales también moldean el oído. No todos escuchamos desde el mismo lugar. Y cuando las desigualdades comenzaron a crecer en las ciudades venezolanas, los jóvenes encontraron en el rap una manera de expresar más directamente lo que estaban viviendo. El hip hop se convirtió en un lenguaje para hablar de rabia, frustración y realidad urbana. Allí comenzaron a salir nombres como Canserbero u otros músicos que convirtieron esa incomodidad social en un discurso artístico. Hoy en día nuestros sonidos están en todas partes, girando por el mundo y contando nuestra historia. Con Raguayana, Elena Rose, Danny Ocean, Ale Yorgaki, Lazo, mezclando playa, Caribe, emotividad y nostalgia, prendemos una rumba allí donde esté un venezolano, o sea, en todas partes. ¿Qué suena Venezuela? Es la pregunta que me hago todos los días. Y siento que como que a nivel de género musical no se puede como definir, ¿no? Que suene a salsa, suena tal, porque justo es una mezcla de todas las culturas y de todos los estados de Venezuela, ¿no? Ahí hay mucha gente que identifica su país de muchas formas distintas y para mí es justo esa es la variedad cultural que hace que este país sea tan diferente a los demás como a nivel musical, por decirlo así, ¿no? Sí, son muchos estilos, géneros coexistiendo y obviamente hemos tenido muchos artistas venezolanos que han sido como la cara del país, ¿no? Como Simón Díaz, por ejemplo, como Los Adolescentes, Oscar de León, que si, no sé, han habido artistas muy grandes en la historia, Chino y Nacho, Aldemaro Romero, que han marcado como un sonido específico en Venezuela, incluso creando géneros muy venezolanos, por ejemplo Guaco, ¿no? O toda esta onda del merenguetón, que ha hecho como una identidad más clara del país. Pero yo siento que todo eso va como evolucionando y se va convirtiendo que no hay ni forma de explicarlo, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en la industria musical, sí se escucha mucho cuando tú estás con boricuas o mexicanos o colombianos que dicen como eso suena venezolano sin saber qué es lo que es, ¿sabes? Puede ser un reggaetón o puede ser no sé, cualquier género, pero tiene como esa sonoridad, ¿no? de Venezuela que lo hacen como ciertas cosas. A mí lo que más me gusta es, primero, como, o sea, a nivel de instrumentación, Venezuela tiene unos sonidos muy diferentes a los demás. Por ejemplo, el nivel de tambores y los ritmos de los tambores que tenemos en el país, rítmicamente hablando, a nivel musical, son muy diferentes que todos los demás de todos los países, ¿no? Entonces, tanto eso como en el slam venezolano a nivel de escritura y como el nivel de composición es muy diferente a lo que hacen en Colombia, por ejemplo, que en Colombia están súper duros como
desde hace mucho tiempo con el reggaetón, ¿no? Y el género urbano, que a pesar de que viene de Puerto Rico y de Panamá y toda esa onda, Colombia tiene su sonido del reggaetón de particular y toda su música tradicional es muy diferente, ¿no? La cumbia, el mapalé, todos estos ritmos colombianos son muy diferentes a los venezolanos, ¿no? Que aquí tenemos los tambores venezolanos, que rítmicamente son como súper diferentes porque están en un compás rítmico muy diferente. Entonces, nada, yo creo que todo eso es lo que hace que sea un sonido muy, muy particular y muy diferente, pues. La diáspora ha sido muy importante, tanto de inspiración para los músicos, me incluyo, como para el crecimiento y el esparcimiento de la música en el mundo, ¿no? Lo he notado con muchos proyectos. Por ejemplo, el mío a pequeña escala se ha notado full, pero en otros proyectos que he trabajado, que su crecimiento ha sido como una curva muy grande, ha sido por esto también, ¿no? Parte de la diáspora, de que todos los venezolanos que están afuera quieren conectar con su país y de cierta forma el crecimiento de la industria en Venezuela y lo que están haciendo muchos proyectos ayuda a que esa conexión esté mucho más sólida y todo esto influye en que obviamente la cultura venezolana se esparza, ¿no? Por todo el mundo y se pueda conocer más acerca de Venezuela, ¿no? Y siento que estos últimos, no sé, 15 años ha pasado mucho eso, como que la música venezolana está trascendiendo mucho más justo por la diáspora, ¿no? Y a nivel de la parte de los músicos, siento también que eso influye porque, o sea, mi disco, el último, No me fui porque quise, fue 100% de la diáspora venezolana y los proyectos con los que he trabajado también es como el punto de enfoque, ¿no? de los proyectos. Entonces, como que sí, sin duda, súper importante, pues en esta vuelta siento que todo se basa en eso. Yo siento que el mensaje ahorita en general es que, mira, nosotros en Venezuela somos unos monstruos. Yo siento que ese es el mensaje que todos estamos dando y cada uno de los artistas venezolanos en su rama y en su vuelta. Hay mucha gente que está como llevando la bandera por el mundo, pues, y eso es importante decirlo porque tanto las bandas grandes como bandas chicas, como ingenieros, como doctores, como en cualquier aspecto hay muchos venezolanos que están dando la cara por el país y todos tienen el mismo mensaje. Mira, somos venezolanos y esto es nuestra vuelta, pues, y nosotros somos aquí igual de monstruos que cualquiera, ¿sabes? Entonces, siento que ese es el mensaje general, no solo a nivel artístico, sino a nivel de los venezolanos en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, en mi proyecto sí es como muy enfocado también a eso, de que, mira, esto es de nosotros y tenemos esta vuelta y esto lleva años, no es que es de ahorita. Bueno, el futuro depende mucho de el presente y de la gente que está haciendo cosas, ¿no? Yo estoy muy emocionado porque, por ejemplo, mi vuelta siempre han sido los tambores venezolanos, ¿no? Es como yo soy percusionista y baterista, entonces desde hace mucho tiempo, como en el 2012 que me mudé a Caracas, siempre he querido como meter tambores en el hip hop y en todo lo que hago siempre tiene que ver con tambores, ¿no? Y han habido pequeñas cosas que he hecho que poco a poco van sumando, ¿no? Que gente antes lo había hecho también, pero por ejemplo, no sé, como para explicarte, en Coachella yo me llevé unos tambores venezolanos cuando toqué con La Guayana y está fino porque tocamos unos tambores en Coachella, pues. Yo hice un videojuego, una canción con una banda que se llama Run the Jewels, que es una banda de Estados Unidos, que salió en un videojuego que se llama UFC 5, que fue con Acapella y con Apache. Y en esa canción el beat es con tambores venezolanos, entonces también ahí hay otro granito de arena que, bueno, hay unos tambores venezolanos en un videojuego, ¿sabes? Yo hice una música para una serie de Amazon también y fue con tambores venezolanos, entonces ahí también. Entonces yo siento que tanto yo como muchos otros artistas están metiendo full, no solo los tambores, sino la música venezolana en muchas cosas. Y también feliz de que las bandas grandes del país actualmente se están poniendo la bandera en el pecho y están aportando porque son los que tienen más alcance, más público, ¿sabes? Entonces, yo siento que el futuro está encaminado a que la música venezolana se va a hacer mundial, pues, ¿sabes? ¿Cómo ves el futuro de los ritmos y la música venezolana? Fantástico. La verdad que cada día va creciendo más. O sea, siento que hay grandes exponentes, C4 Trio, Oreste, grandes músicos venezolanos a nivel mundial que van a seguir saliendo y los que van a emerger de acá del país. O
sea, siento que es un país que tiene mucho potencial, mucha riqueza sonora para exportar. Yo siento que el futuro de la música afro-venezolana es alentador, porque si bien es cierto que se está tomando desde un aspecto contemporáneo, ya lo podemos escuchar en diferentes creaciones fusión y con agrupaciones que están en boga en este momento, también considero que se abre una posibilidad enorme con las redes sociales, porque al estar buscando tendencias, formas nuevas de conversar, de compartir, ahí hay un nicho de oportunidad donde podemos comunicar la esencia de lo que somos sin transformarla. Venezuela suena muchas cosas al mismo tiempo, a tambor y a radio mal sintonizada, a grito y a canto, a fiesta y a resistencia. Pero quizá no se trata de entender a qué suena Venezuela, sino de escucharla con más atención y menos bulla de fondo que nos distraiga. Yo soy Ari, esto fue Criollo Sapiens, y dime, ¿qué sonido te transporta a Venezuela? De parte de todo el equipo de Criollo Sapiens, quisiera extenderle un agradecimiento gigantesco a nuestros Patreons. Su apoyo es imprescindible para que podamos seguir brindándole a Venezuela el contenido de calidad que se merece y que podamos seguir investigando sobre nuestra cultura, sobre quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si no estás en Patreon y quisieras apoyarnos, puedes chequear nuestra descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio.